Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a traer un caso también muy mediático, muy conocido, en el que se dieron una serie de casualidades para que este hombre llamado Alfredo Galán fuera denominado como el asesino de la Baraja. Ya veremos cómo llegó a producirse este nombre, ¿no?, tan curioso. Y aquí me pasa un poco como con el tema del chicle, ¿no? O sea, cuando al final ves la cara, ¿no?, de este tipo de asesinos y tal, no deja de sorprenderte un poco. Es curioso y voy a decir, ¿qué más dará lo de la cara? Sí, ¿no? Sí, está claro, o sea, da igual, pero sí que es cierto que dices, "Joder, manda narices, tío, el careto que tiene el tío este esas caras de paletos, ¿no? Porque hay otros que efectivamente los miras y te acojonas. O sea, nada más mirarlos dices, ostras, este tío ya tiene esa cara de mala persona y tal. Pero luego hay otros que tienen, no sé si son cara de medio locos, de pringaos, no sé, es una mezcla extraña. Pero bueno, este caso también es verdad que tiene especial relevancia para mí porque da la casualidad de que uno de los asesinatos que cometió fue precisamente aquí, en mi pueblo. No voy a dar detalles, evidentemente, pero bueno, fue aquí. Y claro, esto es curioso porque es un sitio que es un sitio súper tranquilo, que la verdad es, entre comillas, un poquito pijo, o sea, es un sitio que con bastante poder adquisitivo en general, no quiere decir que todo el mundo lo tenga, pero que un sitio relativamente nuevo, una ciudad tranquila, en fin, pero bueno, pues casualmente, ya os digo, aquí fue donde se produjo, ¿no?, uno de los atentados de este individuo tan curioso. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de quién era este tipo, básicamente de lo que es su biografía y, y, bueno, cuáles fueron sus vivencias que pudieron llevarle a terminar haciendo semejantes barbaridades. Pero bueno, tampoco pretendo enrollarme demasiado. Bueno, este individuo, llamado Alfredo Galán Sotillo, nació en Puertollano, Ciudad Real, el 22 de diciembre del año 77, ¿no? Curiosamente, pues se trata de un exmilitar y además asesino en serie español, porque ya sabemos que a partir de 3 víctimas ya se considera asesino en serie, como he dicho, y además autor confeso de nada más y nada menos que 6 asesinatos en Madrid que se produjeron concretamente entre enero y marzo del año 2003. O sea, daos cuenta que en tan solo 3 meses el tío se cargó a 6 personas. O sea que tiene mucha tela, ¿no? Además, su modus operandi era muy, muy claro y a la vez muy curioso. Por eso, bueno, los medios lo apodaron, ya veremos, lo del asesino de la Baraja. Y concretamente, y menos mal, porque ya te digo, de la manera que él actuaba y por su modus operandi, puede ser que no lo hubiesen pillado en la vida porque efectivamente sus víctimas, o sea, cumplía todas las circunstancias, por decirlo de alguna manera, de ser la típica persona a la que es muy difícil de descubrir, porque las muertes eran de forma totalmente aleatoria, en sitios diferentes, no había ninguna, digamos, motivación generalizada, simplemente el hecho de hacer daño. Y bueno, pues menos mal que el tío en julio del 2003 pues se entrega a la policía en estado de embriaguez, ¿no? Allí mismo en Puertollano, su ciudad natal, y bueno, pues ya posteriormente, lógicamente es juzgado y condenado, ¿no? Digamos que cursó sus primeros estudios allí en su ciudad natal, la educación primaria en el Colegio Salesianos de San Juan Bosco y la secundaria en el Instituto Juan de Tábora, donde llegó a ser delegado de clase. O sea que, bueno, sus maestros es verdad que lo recordaban como un estudiante bastante introvertido. En septiembre del año 98 entra en el Ejército de Tierra, en la base militar del Goloso. Está también aquí muy cerca
de mi zona, en la rama de la infantería mecanizada. Llegó a ser cabo, posteriormente cabo primero, en lo que es la división acorazada Brunete, concretamente en el regimiento de Asturias, en el batallón Covadonga. Y bueno, pues participó concretamente en 2 misiones en Bosnia, ¿no? Entre agosto y diciembre del 2000 y entre mayo y octubre de 2002 respectivamente, que como veis son fechas muy próximas a lo que pasa posteriormente en el 2003, ¿no? Lo que pasa que, claro, suspendió las pruebas de ascenso a sargento y, claro, también las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Entonces, claro, coincide que además en el año 2003 se produce esa catástrofe, ¿no? Del Prestige en Galicia. Y su unidad fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar básicamente el derrame de petróleo ese nunca más, que nunca olvidaremos porque yo soy gallega de origen, conocido como chapapote. Entonces, bueno, pues parece ser que a partir de ahí, desconocemos exactamente el motivo, tras robar un coche, pues tuvo problema con sus superiores, así que fue enviado al Hospital Central de la Defensa Gomezulla de Madrid, donde se le diagnostica neurosis y ansiedad. Hombre, lo de la ansiedad lo puedo entender en el momento en que estuvo en Bosnia y demás, ¿no? Eso se puede entender. Lo de la neurosis, pues bueno, es una enfermedad mental, no hay mucho más que decir. Y bueno, aunque su medicación era incompatible con el alcohol, pues él seguía bebiendo y en marzo de 2003, bueno, pues se le dio la baja definitiva en el ejército español y es cuando empezó a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas, porque parece ser que al discutir con su superior, él ya supo que no iba a durar mucho en el ejército, ¿no? Por lo que realmente había empezado a buscar trabajo. Digamos que hay crímenes que tienen una motivación salvaje, que simplemente se basan en la necesidad que tiene una persona de causar daño a otra persona. Digamos que es una entremezcla de pasiones de odio y por otra parte también de deseo sex, porque eso está siempre muy relacionado y son cosas muy poderosas, ¿no? Y luego por otra parte hay pues otros crímenes que se cometen de manera fría e indiferente, como una especie de niño que le arranca las alas a una mosca cuando se aburre. Entonces, claro, en este caso es bastante difícil decidir cuál de los dos extremos es el más espantoso, ¿no? Ambos se alejan demasiado de nuestra experiencia cotidiana por exceso o por ausencia de emociones. Entonces, en este caso se puede decir que Alfredo Galán pertenece sin ninguna duda a la segunda categoría. Un tío frío que llevaba a cabo el acto de manera totalmente con una indiferencia brutal. Y básicamente, bueno, pues se puede llamar la categoría de los científicos. Son personas que quieren saber qué aspecto tiene la muerte y si su presencia los puede alterar o no. Son personas curiosas, pero que de alguna manera han olvidado lo que significa sentir, la empatía, el dolor ajeno y demás, ¿no? Por eso son especialmente fríos. Entonces hay que tener en cuenta que en su infancia se rompió literalmente al morir su madre, dando a luz a una niña cuando él tan solo tenía 8 años. Esa herida, sin ninguna duda, pues afectó y le avinagró el carácter y además pues enturbió, digamos, sus relaciones con los demás, por eso se consideraba una persona un tanto antisocial y además pues tuvo una adolescencia conflictiva. No tenía ningún tipo de aprecio por los estudios, lo cual de por sí no tiene nada que ver con el tema. Y con 20 años, ya os digo, en el 98 pues busca salida en el ejército
pensando que allí a lo mejor podría encontrar la cura para sus problemas, lo que no fue así, sino que yo creo que al contrario lo que hizo fue agravar su situación ya de por sí de neurótico perdido, ¿no? Entonces, ya os digo, también el tema de estar en Bosnia, pues, jolín, a finales de los años 2000 deja sin ninguna duda algunos traumas, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Y bueno, pues se hace con una pistola Tokarev TT-33 que deja oculta en el equipaje, ¿no? Digamos que sin tiempo para descansar y tras volver del extranjero es cuando se va esto del Prestige en Galicia. Fueron 2 semanas básicamente, lo que rompió un poco su equilibrio o el poco equilibrio que le quedaba ya. Y empezó a comportarse de esa manera agresiva con sus superiores, tuvo varios ataques de ansiedad. Y es cuando dicen que este señor, aparte de neurosis, pues que tiene enajenación mental y pues lógicamente pues lo mandan a casa con bastante medicación, con un gran lote de pastillas, lo cual no tiene que ver porque yo tomo también un gran lote de pastillas para tratar estos trastornos que él tenía. Según su propia hermana, lo notó muy cambiado cuando regresó. Manifestó que se aislaba de los demás, viendo películas y documentales de sucesos sobre todo. Y ya os digo que como ya sabía por lo que había pasado que iban a echarlo y demás, pues es cuando se busca ese trabajo de guardia de seguridad, ¿no? Por otra parte también intenta acceder a la Guardia Civil, pero una persona pues, a la que no le gusta estudiar, que tiene, en fin, todas estas historias, trastornos y demás, pues no tiene éxito. Y entonces yo creo que es a partir de este momento, cuando ya con la autoestima totalmente destruida, se anima a matar, ¿no? Y crea una auténtica pesadilla en serie en Madrid. Yo recuerdo el miedo este que había al asesino de la baraja, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero es verdad, o sea, claro, había un despliegue policial de narices que iban tras el famoso criminal de la baraja, del que solo se sabía que era un hombre moreno de unos 25 años. Pero los retratos robot que había del asesino, en fin, luego voy a ver si encuentro alguna imagen porque no se parecen absolutamente en nada al hombre en cuestión. Entonces, bueno, ya metiéndonos en materia. Básicamente este señor comete su primer crimen el 24 de enero del 2003 en la calle Alonso Cano de Madrid, no muy lejos de Nuevos Ministerios. Entra en la vivienda del portero Juan Francisco Ledesma, que en ese momento estaba dando de comer a su hija de 2 años. Era, digamos, un escenario, un momento y una víctima, ya os digo, totalmente aleatoria. Que eso es lo que hace que sea mucho más complicado llegar a coger al delincuente, como muy bien decía mi profesor de Derecho Penal, ¿no? Lo de que la víctima sea aleatoria es bastante importante a la hora de tener más facilidades que quedarse a que te pillen, ¿no? Entonces, este individuo, y ya te digo que hay que tener mucha sangre fría, ¿eh? Bueno, le está dando de comer a su hija de 2 años. Le ordena ponerse de rodillas, le apoyó la bocacha de la Tokarev en la nuca y ¡pa! Le pegó un tiro a sangre fría y digamos que cuando acudió la mujer del portero, alertada por el disparo, pues este individuo ya se había ido. Imaginaos allí la niña con 2 años y tal, o sea, fue una ida de olla total, ya se le había ido absolutamente toda posibilidad de humanidad, si es que alguna vez tuvo alguna, que me imagino que sí, por todo lo que vivió, que no justifica en absoluto nada de lo que hizo. Y claro, la mujer pues lo único que encontró allí fue básicamente el cadáver de su marido y a su pobre hija llorando en el suelo. En fin, esto no tiene perdón, más que nada, ya no solamente por el asesinato, sino por hacerlo
en presencia de una niña de 2 años. O sea, es que estamos hablando ya de una ida de olla muy grande, muy grande. Luego ya, bueno, pues la noche del 5 de febrero de 2003, el tipo pues parece que estaba paseando por ahí con su coche tan tranquilamente por la zona de Barajas, medio dormido ahí, hasta que a las 3:30 en la Plaza del Mar pues ve a un hombre que está esperando un autobús. Un típico hombre que está esperando el autobús tranquilamente, concretamente llamado Juan Carlos Martín, de tan solo 28 años, un chaval, y que era, bueno, pues un empleado de la limpieza del aeropuerto y volvía a casa después del trabajo. O sea que el hombre, el pobrecillo, pues había estado todo el puñetero día seguramente currando como un negro y, bueno, pues cuando vuelve a su casa, pues da la casualidad de que este individuo está ahí paseando con su coche, lo ve y decide, ya os digo, de manera totalmente aleatoria matarlo. Así que ni corto ni perezoso se baja del coche, también le ordena ponerse de rodillas y ¡pum!, le mete una bala en la nuca. Así, tal cual. O sea, una sangre fría increíble. Aquí es cuando deja una carta al lado del cuerpo, concretamente unas de copas. Entonces, claro, a partir de aquí se monta un pifostio porque, claro, ¿qué pasa con estas cosas? Que siempre necesitamos buscarle algún significado a las cosas. O sea, esto tiene que ser por algo, esto significa algo, esto seguro que es por algún motivo, seguro que tal, y luego encima se mete la prensa por medio todavía dándole más cobertura al tema, y entonces, jolín, eso de las de copas, es que podía haber ahí algún tema de mafia, algún tema de, bueno, en fin, empiezan a surgir una serie de hipótesis y teorías, en fin, que luego finalmente no tuvieron realmente ninguna lógica, pero bueno, que estas cosas pasan, es normal, ¿no? Entonces, digamos que se llegó a pensar, o puede que fuera de alguna manera un imitador del asesino del tarot, John Aled Mohamed, que fue un francotirador que mató a 10 personas en Washington en octubre de 2002. Atención aquí a lo que se estaba diciendo del tema del retrato robot. Es decir, en fin, el tío se parece al asesino de la baraja, lo mismo que se puede parecer una lombriz a una serpiente, ¿no? O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Esto solo os lo pongo para que veáis lo pésimos que fueron los retratos, ¿no? Así que bueno, posteriormente al asesinato de su segunda víctima, el tipo se fue a dormir tan tranquilamente, se despertó parece ser sobre la 1 y seguía teniendo ganas de matar. Así que esta vez, ya os digo, cambiaba constantemente de zona, entonces era muy complicado poder seguirle la pista, porque era, ya os digo, una cosa totalmente inesperada, no podía saber cuál era el siguiente paso que iba a dar. Entonces en esta ocasión decide darse un paseo hasta Alcalá de Henares, que está a unos 30 kilómetros de Madrid, como sabéis, y se mete en un bar llamado El Bar Rojas, que está en la calle Río Alberche, y allí había 3 personas concretamente. Estaba la dueña, Teresa Sánchez García, de 38 años, su hijo Miquel Jiménez Sánchez, de tan solo 18, y luego una clienta que en ese momento estaba usando el teléfono público instalado en la barra, Juana Dolores Uclés López, de 57 años. Así que, de nuevo, el personaje este saca la pistola y mató al pobre Miquel, con tan solo 18 años, que manda huevos, de un solo disparo en la cabeza. Su siguiente tiro fue para Juana, que aún sostenía el teléfono sin creer que alguien estuviese usando un arma. La bala le atravesó el ojo primero y el cerebro después, y Teresa intentó huir gateando detrás de la barra, pero recibió 3 impactos. Uno en el pecho, otro en el codo y el último en el muslo izquierdo. No obstante, por suerte, entre comillas, porque una vez que te matan a un hijo, no sé yo, sobrevivió porque ninguna herida en este caso era mortal
Y el tipo pues se marchó, ya os digo, sin molestarse en ningún momento, ni muchísimo menos en comprobar su estado. O sea, él fue a lo que fue y ya os digo, paraba donde, pues aquí. Y ahí era donde lo hacía. Y luego, un mes después, en la madrugada del 7 de marzo, Galán visita Tres Cantos, donde parece ser que había estado viviendo algunos meses cuando estuvo en el ejército, y en la avenida de Viñuelas encuentra a una pareja que estaba formada por Eduardo Salas, de 27 años, y Anaid Castillo, y, sin comerlo ni beberlo, obviamente, le disparó al hombre en la cara. La bala entró por la mejilla y salió por la parte trasera del cuello, también en este caso sin llegar a matarlo. Apuntó luego a la chica, que lloraba obviamente, intentaba protegerse la cabeza, pero el mecanismo de disparo estaba atascado. Tuvo una suerte increíble esta chica y optó por marcharse, también dejando en este caso una carta en el suelo, que era un 2 de copas, porque además ya se había hecho eco de lo del asesino de la baraja y demás, y dijo, oye, esto le hizo gracia al chico, ¿no? Lo del asesino de la baraja, y decidió seguir dando carroña a la prensa para seguir hablando de este tema y que se hiciera a la gente preguntas de qué significaba todo eso de las cartas, ¿no? Así que bueno, básicamente en declaraciones posteriores este individuo pues confesaría que las cartas eran básicamente una simple maniobra de despiste, o sea que no tenían ningún significado, pero claro, los agentes y las autoridades en un momento dado piensan que sí, evidentemente, ¿no? Dicen, esto tiene que tener, ¿qué es lo que suele pasar? Que intentamos darle significado a cosas que luego pues no significan nada. Pero bueno, es lógico, ¿no? Eso es lógico. Entonces, bueno, pues por eso las había dejado en dos lugares diferentes y había evitado hacerlo en otros dos, básicamente para reírse, confundir y demás. Entonces, bueno, pues parece que debió gustarle el tema de que lo llamaran el asesino de la baraja en todas las noticias y lo decide convertir en su sello, como os comento, ¿no? Entonces, pues otro buen día, decide irse a Arganda del Rey. Entonces ataca nuevamente el 18 de marzo y eran, bueno, básicamente pasadas las 8:30 de la tarde cuando localiza a una pareja paseando por un descampado. Era un matrimonio formado por Ríos y Doina Marga, ambos de 40 años, y como siempre y de esa forma fría, acabó con el hombre de un tiro en la cabeza y luego disparó a la mujer 2 veces en el pecho. Evidentemente en este caso fallecieron los dos. Ella además murió 2 días después en el hospital, dejando huérfano a un niño de 6 años. O sea, tiene narices donde puede llegar la locura de algunas personas. Y además el tipo, pues antes de irse, abandonó 2 cartas sobre sus víctimas que os podréis imaginar cuáles eran. Un 3 y un 4 de copas, ¿no? Así que bueno, de alguna manera eso se convierte en su firma y deja claro, sin ninguna duda, que había suelto un asesino en serie, pero esto no era ni de lejos suficiente para resolver un caso de estas características. Precisamente por eso que os comento. El hacerlo de un sitio a otro y de esa manera es muy complicado de descubrir. Tampoco se encontró la manera de relacionar esos crímenes con el del conserje de calle Alonso Cano, recordad esa primera víctima, a los del bar de Alcalá, donde el asesino no dejó naipe alguno. Claro, esto confunde mucho a las autoridades, porque empiezan a entender que donde están los naipes es un mismo asesino y donde no están podría ser otro. Entonces, a partir de aquí, claro, se empiezan a investigar rencillas familiares o posibles ajustes de cuenta, como os comento, cosas de mafia y demás, sin llegar a conclusiones válidas. Y para empeorarlo todo, no faltan pistas falsas ni llamadas de bromistas, como no, haciéndose pasar por el asesino, que dificultaron aún más la investigación. En un momento dado se llegó a sospechar de un viejo compañero de clase
del asesino del rol, no sé si recordáis el caso, Javier Rosado. El asesinato de Ledesma, un trabajador que esperaba el autobús de madrugada, se parecía mucho al ejecutado por Rosado y su cómplice en el año 1994. Y también fue detenido un tal Francisco Javier Antuaño, portero de discoteca en Alcalá de Henares, que también era un antiguo militar que exhibía un historial de violencia y xenofobia, a las que Teresa y Anaíd, las mujeres que habían sobrevivido a los ataques de Galán, confundieron, ¿no?, con el asesino cuando le enseñaron su foto. Menuda faena también, ¿no? Entonces, al final, el caso se resuelve de la manera más absurda posible. Ya os digo, si no llega a ser por esto, podría ser que tuviéramos un caso del asesino del Zodíaco. O sea, el 2 de julio del 2003, el individuo aparece completamente borracho en la comisaría de Puerto Llano, ya os digo, su ciudad de residencia, diciendo que es el famoso asesino de la Baraja y que estaba harto de la ineficacia policial, ganándose las carcajadas de los presentes. Fijaos, ¿no?, la ironía de esto. Y las risas murieron cuando Galán empezó a contar los detalles que solo conocían los investigadores y el propio asesino, evidentemente. Entonces, claro, allí es cuando ya se toman en serio la supuesta broma y empiezan a investigar y efectivamente encuentran en su casa un mazo de cartas y recortes de prensa relativos a sus crímenes que tenía expuestos como auténticos trofeos. Además, el arma apareció escondida en la casa de su padre y el examen balístico efectivamente confirmó que se había empleado en los 6 asesinatos. Una de las muchas cosas que cuenta el individuo cuando va a confesar, decidido ya a entregarse, ya os digo, supuestamente por, no, es que sois unos inútiles y tal, no me vais a coger en la vida, y para dar credibilidad, lógicamente, a sus palabras, pues empieza a aportar, ya os digo, datos que no habían trascendido a los medios, ¿no? Entre ellos, pues comenta que en el reverso de los naipes que fueron encontrados en Tres Cantos y Arganda del Rey había un punto azul que había sido marcado con rotulador. Entonces, claro, esto tras ser corroborado con la central de la Brigada de Homicidios, pues es cuando se procede a su detención, traslado a Madrid y puesta a disposición judicial. Y ya os digo que además, bueno, pues el arma homicida, que fue esa Tokarev de la que habíamos hablado, según su declaración, la había tirado a un vertedero de la localidad antes de entregarse, pero luego se localiza, como os comento, en casa de su padre. En el juicio se producen continuos cambios de versiones por parte del personaje en cuestión. El día 10 de septiembre, ante la juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, alegó que se vio obligado a confesar, atención, porque un no nazi le había amenazado con matar a sus hermanas si no lo hacía y que de hecho ya antes de los asesinatos le había vendido el arma a su extorsionador. La juez desestimó esta versión, ya que además de la confesión del acusado, los investigadores habían encontrado otras evidencias como un casquillo de bala procedente del disparo que mató al portero y las prendas usadas para cometer los crímenes, ¿no? Además de esto, anteriormente, claro, había dado detalles sobre el escenario de los crímenes y sobre su modus operandi, y había muchos otros indicios que demostraban su culpabilidad y que fueron la repentina interrupción de los crímenes desde su detención, la identificación por parte de los supervivientes y el hecho de haber estado en Bosnia, donde había comprado ese arma usada en los asesinatos. Así que bueno, finalmente Alfredo Galán pues, es juzgado en Madrid por la sección 16 de la Audiencia Provincial. El tribunal lo encontró culpable, evidentemente, de los 6 asesinatos, solo faltaría, con resultado de muerte, y de 3 más en grado de tentativa, y lo sentenció a cumplir una condena total de 142 años, ya estamos con, en fin, y 3 meses de prisión. Ya me dirás tú, 142 años, cadena perpetua, punto y pelota,
también lo obligó a indemnizar a los familiares de los fallecidos, en fin, y a los 3 supervivientes con un total mísero de 609.182 euros por daños morales y lesiones. Bueno, no vamos a hacer el mismo comentario de siempre porque ya está, ya es de sobra sabido por todos qué es lo que pienso al respecto. Como agravantes, además, el tribunal consideró pertinentes el manifiesto desprecio, y esto es que es así sin ninguna duda, hacia la vida humana. O sea, es que el tipo había perdido todo tipo de humanidad, si es que la tuvo alguna vez. O sea, era una frialdad pasmosa. Y además estaba encantado de la vida de provocar esa alarma social y lo del tema de las cartas y tal. O sea, el tío lo disfrutó y demás. No sé en qué momento, ya os digo, si fue por el tema de que estaba en ese estado de embriaguez y demás, se entregó. Y ya os digo, menos mal, porque si no, vete tú a saber la cantidad de víctimas que podría haber. Y a día de hoy todavía lo estarían investigando. En cuanto a los atenuantes, bueno, pues se desestimó, perdón, se ha movido. Entonces ya os digo, se desestimó el de trastorno psicológico, ya que, bueno, pues según los resultados de las pruebas forenses que fueron practicadas, el reo no padecía trastornos psicológicos relevantes, aunque sí padecía trastornos, y sí le aplicó en cambio el de confesión espontánea. También es muy importante eso, el hecho de confesar parece una tontería, pero es un atenuante bastante importante a la hora de reducir la pena. Pero bueno, estamos hablando de muchos asesinatos, de una frialdad increíble y demás, con lo cual los años que le cayeron pues son para pasar el resto de su vida en la cárcel, aunque luego, bueno, en fin, ya veremos. Según uno de los policías que testificaron, el asesino se dirigía con suma educación a sus víctimas antes de dispararles, ¿sabes? O sea, era tan frío como para eso. Y por lo demás, claro, el alto tribunal admitió los argumentos para eximir al Estado de cualquier responsabilidad civil subsidiaria, ya que los crímenes no se cometieron en instalaciones de su titularidad, el arma además no era la reglamentaria y digamos que el acusado no actuaba en el ejercicio de su cargo, ¿no? Así que bueno, los análisis forenses determinaron que al disparar a quemarropa la pólvora literalmente quema el orificio de entrada. Entonces cuando toca el hueso, digamos que produce un fuerte estallido en la región ósea y el propio humo de la detonación mancha la parte cercana a la herida. Además, en la escena del crimen aparecen restos metálicos procedentes del fulminante. En principio, su intención inicial fue atacar a una empleada de correos que estaba por la zona, pero en el último momento, porque esta gente es lo que hace, o sea, me da por aquí, de repente pues paro aquí y me cargo a este, luego me cargo al otro, o sea, en fin. Ya os digo que cambió de planes y aquí es donde está la historia. De conformidad con el sistema jurídico vigente en España, en el momento de la condena, su permanencia máxima en prisión no podrá exceder los 25 años. Con lo cual, por eso digo que es tan absurdo, o sea, esto de condenar a una persona a 142 años cuando en realidad solo va a poder cumplir 25. Es que es una cosa absurda, ¿no? Lo siguiente. Es una cosa, en fin, yo sigo sin entenderlo. Es una cosa, ya os digo, que me supera. Después del tema de lo de los neonazis asesinos, ¿no? Porque tiene tela en este caso también. Pues claro, mm, en este caso, a ver, ya os digo que en el juicio ofreció pues, diversas explicaciones, más o menos contradictorias, ¿no? Que lo que quería comprobar manifestó que era básicamente que matar era fácil y que dejó de matar porque, cuidado, con el calor le molestaban los guantes.
pero que pensaba reiniciar la actividad después del verano. Pero que finalmente se entregó porque, según él, una persona que mata a sangre fría de esa manera ante una niña de 2 años, en fin, tenía remordimientos. O que se entregó porque, de las muchas versiones que da, tras la publicación de perfil del asesino, creyó que lo iban a detener de un momento a otro. Yo más bien creo que era eso, aunque estaban bastante lejos de hacerlo. Ya os digo que en aquella ocasión dijo que había usado esa pistola Tokarev, que había comprado en un bar de Mostar en Bosnia por 400 euros. Y según su versión, las balas se las trajo en su propio petate cuando regresó a España, que no sé cómo le dejaron entrar, con los controles que hay. Y ya os digo que también explicó que quería que creyeran que había 2 asesinos y por ello pues no dejaba siempre cartas y mató tanto a españoles como a inmigrantes. O sea, tú fíjate la mente o sea, la mentalidad de este tipo, ¿no? De pensar lo que van a pensar los demás sobre lo que él está haciendo. Es decir, si hago esto seguro que piensan que hay 2 asesinos y demás. O sea, y eso es lo que hace que deje unas cartas unas veces y unas veces sí, unas veces no. O sea, tiene su intríngulis el asunto, ¿eh? O sea, si os paráis a pensar. Entonces, en otra ocasión también dijo que él no había puesto la primera carta, pero que tras observar la importancia que le habían dado en los medios de comunicación a este detalle, pues decidió empezar a firmar sus crímenes con un naipe. Según parece, como os he comentado, en algunos de los casos comenzaba a saludar a sus víctimas y luego es cuando los mandaba a arrodillarse y los ejecutaba. Más o menos así, ¿no? Buenos días, arrodíllese. Y entonces les disparaban la cabeza. En el juicio supuestamente decía darle mucha importancia a los buenos modales y a la educación, ya me dirás. Este detalle no coincide con las declaraciones de los supervivientes. Y además la trayectoria de la bala que mató al portero era casi paralela al suelo, por lo que probablemente no estaba de rodillas cuando lo dispararon, aunque los forenses no obstante no lo pudieron descartar. El que sí debió morir arrodillado es Juan Carlos Martín, porque efectivamente tenía los pantalones manchados de barro a la altura de las rodillas. La verdad que, a ver, hay que reconocer que el tío sí tiene un poco de cara de paleto, pero también tiene cara de psicópata un poco, ¿no? O sea, según la imagen que veas dices, cuidado. O sea, que tiene un careto difícil. Bueno, después de esto es cuando ratifica en el juzgado de instrucción de Puertollano la confesión que había hecho en la comisaría e ingresa a la prisión de Herrera de la Mancha, ya os digo, a la espera de juicio, y es cuando hace esa nueva declaración de los neonazis asesinos y demás. Y el 10 de septiembre de 2003 cambia otra vez su declaración y niega ser el asesino de La Baraja. La nueva versión que dio en el juzgado de Madrid fue un tanto enrevesada en ese momento. O sea, dijo que en enero de 2003 le vendió la pistola a un conocido, que a finales de marzo de 2003 el comprador y un hombre de unos 33 años le ordenaron que no contara a nadie a quién había vendido el arma, que seguía teniendo sus huellas. A finales de abril, según esta versión, volvió a quedar con los 2 hombres y en esta ocasión le dieron detalles sobre los crímenes. Ya me dirás que estaba como un cencerro el tío. Vamos, en fin. Entonces, claro, después parece ser que estos hombres le apuntaron con una pistola al ojo y le ordenaron que se entregara a la policía y se autoinculpara de los crímenes. O sea, el tío estaba realmente como una regadera. O sea, en fin, ya veremos luego lo que opinan los psiquiatras forenses, pero en fin. Entonces, bueno, en un tercer encuentro, parece ser, con estos individuos en mayo, le dieron un plazo de 2 meses para entregarse, bajo la amenaza de que el 5 y el 6 de copas serían para sus hermanas, según relató, ¿no?, el tipo, y que además si no se entregaba contratarían a alguien para matarlo.
¿no? Esto lo cuenta todo el presunto asesino. Así que, como veis, muy bien de la cabeza, por no decir nada, no estaba. ¿Cuáles fueron los informes de los psiquiatras forenses? Bueno, pues básicamente no el alcohol, sin ninguna duda la temprana muerte de su madre tuvo bastante que ver en la causa de sus desequilibrios. Lo cierto es que los 3 psiquiatras judiciales que lo examinaron sostuvieron que no era un enfermo mental, pero que sí padecía un trastorno de personalidad. Para mí eso es una enfermedad mental. O sea, un trastorno de la personalidad es un problema de salud mental. Que distinguía perfectamente entre el bien y el mal, por supuesto, una cosa no tiene nada que ver con la otra, por consiguiente, a efectos jurídicos era totalmente imputable. Así que el fiscal del caso, que demandó una condena de 153 años de cárcel por 6 asesinatos y otros 3 en grado de tentativa, sostuvo que en las criminales acciones de Galán no concurre ninguna eximente, como hemos comentado. No obstante, los psiquiatras dictaminaron que el asesino de La Baraja mataba por placer. O sea, estamos hablando de un psicópata. O sea, mataba por placer, es que es así de claro. Y de esa manera, sangre fría, sin empatía ninguna, sin piedad, le daba igual quién estuviese delante, le daba igual la edad de sus víctimas, le daba todo exactamente igual. O sea, para mí eso es un psicópata en toda regla. O sea, ni trastornos ni leches. Y ya os digo, que aun teniendo rasgos paranoides y un trastorno adaptativo de la personalidad, eso no lo convertía en inimputable, menos mal, puesto que mataba por matar y sentía placer por ello. Entonces, se trata, en opinión de los psiquiatras, de una persona narcisista, sádica y megalómana que necesita ser admirada por los demás. Mataba por mera gratificación personal, por tener la experiencia de lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano. Ya os digo, psicópata total, resaltan los peritos. Entonces ya os digo, y ya os digo, en principio lo que parecía que iba a ser pues un simple asesinato, al final se convirtió en, bueno, pues en eso, en un asesino serial, básicamente. Entonces, hay que tener en cuenta que España no es un país de asesinos en serie. O sea, ya desde que hay registros allá por mediados del siglo XIX, solo se han contabilizado como tal una treintena, ¿no? Aunque parezca que no. Eh, Pocos si se compara evidentemente con otros países. Entonces, quizá por eso, que yo creo que fue por eso, la expectación y el interés que generan los asesinos en serie en España rozan en muchas ocasiones lo escandaloso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió concretamente con este individuo? Digamos que era el caso más importante que había tenido España en los últimos años, ¿no? Había sido una auténtica convulsión, como aseguraron parece ser varios participantes en una docuserie que se llamaba Baraja, la firma del asesino, que fue un true crime que estrenó como no Netflix, ¿no? Sobre los crímenes de este señor. Digamos que, bueno, ya han pasado 22 años desde que este señor matara a 6 personas y estuviera a punto de acabar con la vida de otras 3. Un aniversario que, sumado al interés y la psicosis que se generó en la sociedad ese año, porque es verdad, porque había un miedo terrible de que te apareciera de repente el asesino de La Baraja y te pegara un tiro. Yo lo recuerdo perfectamente y ya os digo porque aquí en mi pueblo fue donde cometió uno de sus atentados, ¿no? Y ha llevado a una ristra de docuseries, ya os digo, a modo true crime, tan de moda ahora, en las que pese a que tipo no ha querido participar, sí se ha conseguido arrojar algo de luz sobre uno de los casos, sin ninguna duda, más impactantes y complicados de la historia criminal española. Entonces, entre otras cosas, la productora ejecutiva de este documental básicamente manifiesta que a nosotros nos vendieron que era un asesino sin empatizar
y hemos escarbado para saber quién era, según explica. Hay imágenes grabadas por el entorno de Galán donde tienes una autenticidad brutal de cómo era realmente, de cómo era su contexto. Los testimonios que tenemos dan una visión muy distinta de él, según cuenta. Es probable que si no se hubiera emborrachado aquel 3 de julio de 2003 y no se hubiera presentado en la comisaría de Portella de Ciudad Real para confesar los 6 asesinatos, como os he dicho yo antes, sin necesidad de ver este artículo de Netflix, probablemente sería hoy una de las grandes incógnitas criminales de nuestro país, no tengáis ninguna duda. O sea, era la mejor manera de cometer delitos sin que te descubran. Y ya os digo, esto no tengáis ninguna duda que es así. Respecto a si se ha contado todo sobre sus crímenes, si se descubrió realmente por qué lo hizo, si quedó alguna pieza del rompecabezas sin encajar, bueno, pues parece ser que este True Crime llega tan solo unos meses después del estreno del Asesino de la Baraja de RTV y cuenta con testimonios, parece ser que inéditos, que hasta ahora no se habían escuchado, que sin llegar a abrir nuevas líneas de investigación, sí abren dudas que hasta ahora nadie se había planteado, ¿no? Entre estos testimonios cobra especial relevancia el de la abogada del propio Galán, Elena Echeverry, el de Teresa Sánchez, la única superviviente de los crímenes de Galán en el Bar Rojas, o el hijo de la primera víctima de Galán presente en el asesinato. Y parece ser que de hecho es el inédito testimonio de Teresa Sánchez uno de los más importantes y que más luz arrojan sobre el caso, porque ya te da un punto de vista de la investigación que nunca se había plasmado, ¿no? Digamos que ella ha vivido un calvario doble o triple, ya que mataron a su hijo, que es una cosa muy fuerte. A ella la hirieron hasta dejarla al borde de la muerte. Y claro, su testimonio nos enfrenta a quiénes somos como sociedad para que solo nos acordemos del asesino de la Baraja, ¿no? Entonces no es el único. Escuchar al psiquiatra forense que realizó el informe que se llevó a juicio decir que solo lo vio 5 horas y que no llegó nada más que a la superficie es tremendo. O sea que no se trata de poner en duda nada de lo que ocurrió con el asesino de la Baraja, sino de un poco intentar poner las cartas sobre la mesa y apelar a que sea el espectador el que reaccione de alguna manera. O sea, él salía de caza, él salía a matar, eso sin ninguna duda. En ello insisten los investigadores del caso, una afirmación que durante los meses que duró la caza llenó decenas y decenas de titulares. Fue un juego extraordinario periodísticamente hablando. La prensa estaba totalmente desatada y esto lo manifiesta uno de los reporteros que siguió desde el principio los crímenes. Y ya os digo que todo este rompecabezas arranca con ese famoso as de copas colocado a los pies de la primera víctima en esa noche fría y tranquila. Y, y luego cuando se encuentra ya el conductor tirado, ¿no?, en la parada de autobús, ese pobre chaval que salía de trabajar del aeropuerto, ¿no?, y que regresaba a su casa de madrugada, en un Madrid donde había pues una media de un crimen cada 3 días aproximadamente. El asesinato de Martín era uno más de tantos, pero fue ese as de copas. Daros cuenta de lo que lo cambió todo, ¿no?, lo que disparó la prensa. Entonces, claro, 12 horas después de este asesinato empiezan a llegar las redacciones de un nuevo suceso. 2 personas han sido asesinadas, otra estaba muy grave en el Bar de Rojas, en Alcalá de Henares. Nadie vincula los crímenes, tampoco se supo hasta mucho después que el primer asesinato de Alfredo Galán no fue el de Martín, el del aeropuerto, sino el de Juan Francisco Ledesma, el pobre padre del que habíamos hablado, en Alonso Cano. Y gracias a balística es cuando estos crímenes y los que llegaron después en Tres Cantos de Arganda del Rey se relacionaron con ese arma Tokarev, ya os digo, que encajaría las primeras piezas y que llegaba a la conclusión de que en Madrid había un asesino en serie, un hombre que mataba por matar
a sangre fría total, como recuerdan los investigadores. Así que bueno, así se vendió la imagen del asesino, así se incentivó una psicosis que duró demasiados meses. Sin embargo, las cartas que el documental pone encima de la mesa parece ser que son muy distintas y que llega a manifestar, atención, que este tipejo no era una persona especialmente agresiva, no hace falta ser agresivo para ser frío y cometer un asesinato de esta forma. O sea, no tienes por qué ser agresivo. Que era tímido, que la Tokarev con la que cometió sus crímenes se la trajo metida dentro de un televisor cuando volvió de su misión en Bosnia, que según el psiquiatra Juan José Carrasco, que realizó el informe tras su detención, no tenía síntomas, ya os digo, de patología mental, sino de una manera de ser. Yo no estoy de acuerdo, o sea, una enajenación mental tenía. Y que les interesaba realmente profundizar en cómo muchas veces la historia que se crea en torno a los asesinos en serie no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Comparándolo un poco con el francotirador de Washington, con el asesino del Zodiaco, y cuando los ves con sus calzonas, su camiseta manchada, que no levantó la cabeza ni una sola vez durante el juicio, pues ves a una persona muy distinta. Bueno, es que eso es absurdo totalmente, o sea, da igual la persona que veas. O sea, aquí lo que cuenta es lo que ha hecho. Entonces, a mí, esto del documental, que lo vi en su día, que hace mucho, no me acuerdo la verdad, pero me parece totalmente absurdo. Sí, es una persona muy distinta y tal, me da igual. Es que a mí lo que me importa es lo que ha hecho. O sea, el tipo de persona que sea me la trae al pairo. O sea, ya te digo. Entonces, no, es que el asesino de la Baraja volvió de Bosnia, según el relato de sus amigos, con intención de coger unas vacaciones. Sin embargo, según regresa, pues es cuando le envían a recoger el chapapote y allí ya se descontrola, pues porque ya evidentemente tenía un problema serio de mental, lógicamente. O sea, es que estamos hablando de que su madre se muere con 8 años y cuando él tiene 8 años, que está en Bosnia. O sea, a ver, eso causa estragos en las mentes de muchas personas. Entonces, aunque su primer crimen fue el de Juan Francisco Ledesma, no fue el primer aviso de alarma, porque parece ser que antes de aquel 24 de enero sufrió, ya os digo, una crisis de ansiedad tras intentar robarle un coche a una mujer mayor. Entonces, es cuando recibe este tratamiento psiquiátrico, le dan el alta, pide la baja voluntaria del ejército y sigue su tratamiento en el famoso Gómez-Ulla, ¿no? Así que cuando comete los 3 primeros asesinatos, seguía visitando al psiquiatra que lo trataba, pero en la primera lista que los investigadores solicitaron al ejército sobre militares en su franja de edad en tratamiento psiquiátrico, Alfredo Galán no estaba. O sea que los principales investigadores del caso, que aseguran que aunque él no se hubiera entregado, hubieran llegado hasta él porque ya estaban sobre la pista, descubren que Galán no estaba en esos registros. Lo que hubiera hecho casi imposible haber llegado a él. Y ya lo he dicho yo desde el principio. O sea, es que si no confiesa, os digo yo que no lo descubren en la vida. Porque se dan todas las circunstancias que se dan en este tipo de asesinos y que ya os digo, a mí se me explicó 20.000 veces por activa y por pasiva cómo había que hacer una cosa para que no te pillaran, y es que esto es así. Entonces, gracias a los testimonios también de Teresa Sánchez, a los de la abogada de Anaíz, la superviviente del crimen en Tres Cantos, y a los de la abogada de Galán y periodistas que siempre dudaron que el asesino fuera solo uno, que era lo que él pretendía, pues se pone sobre la mesa la posibilidad de que si fue Alfredo Galán cabeza de turco, o sea, por supuesto que no. O sea, es que esta pregunta absurda, ¿a qué narices viene? O sea, el 10 de marzo de 2005, casi 2 años después de que se entregase en Puerto Llano, fue sentenciado, ya os digo, a tantos años de prisión y demás, por las muertes, las tentativas y demás. Aquí se dice que, aunque se encuentra un cartucho completo semipercutido de la Tokarev, el arma nunca apareció, cuando realmente sí que apareció. O sea, el arma apareció y hay fotografías en internet del arma, o sea que no sé. Y digamos que, por otro lado, los indicios de la investigación, digamos que hace el documental,
tiene retratos que no cuadraban, o sea, que eran completamente distintos. O sea, la aparición de las cartas de la baraja en uno de los cadáveres sí y en otros no, digamos que fue lo que llevó a la detención de un ultraderechista no nazi que también estuvo en Bosnia, y una rueda de reconocimiento, claro, la de Anaíz viciada y otra en la que Teresa Sánchez reconoció a ese primer detenido y que tampoco se realizó correctamente, ¿no? Y luego el cambio de la versión del propio Galán en el juicio. Entonces, bueno, es la primera sesión del juicio donde todo cambia y donde la propia abogada del individuo relata cómo su cliente y ella habían acordado una declaración y que luego él decide modificarla. Una versión a la que su abogado aún hoy da toda la credibilidad. O sea, cuando declara ante el tribunal el tío que es inocente y que él no mató a nadie, pero que sabe quién lo hizo. Y la abogada se lo cree. O sea, quiero decir, que fue a ellos a los que les vendió la Tokarev, que se trajo de Bonia, que se autoinculpó porque le amenazaron con hacer daño a sus hermanas, que pide al tribunal protección para revelar quiénes eran. Nunca llega a hacer un relato completo y no se continuó con esa línea de investigación. Y parece ser, atención, que los investigadores tienen claro que no, evidentemente que no, que todo esto es una patraña, que fue él, que todo apuntaba a él, que las pruebas encontradas fueron suficientes, que solo él en su primera declaración ante la policía sabía que las cartas que dejaban de los cadáveres de sus víctimas estaban marcadas con un punto escrito a boli en la parte posterior, que en los registros dio detalles de la ropa que llevaba en los crímenes, aunque Anaíd, como la hija de Ledesma, como la abogada de Galán, siguen hoy por hoy dudando de que actuara solo. Su declaración sobre la muerte de mi padre no encaja. Dudo que mi padre fuera sumiso como dijo. Además presentaba golpes en las manos, en los ojos. Fue un juicio guionizado, afirma. Y con esto y un bizcocho terminamos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.